Bienvenidos al magazine Viaje en el Tiempo, dedicado a conocer a los personajes emblemáticos de Zipaquirá, una producción del Liceo Integrado, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y de Turismo de la Alcaldía de Zipaquirá. Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su magazine Viaje en el Tiempo. Mi nombre es Diana Ramírez y los estaré acompañando durante este hermoso viaje. En el día de hoy nos encontramos en el Palacio Municipal, edificación construida por Lascano Berti en 1927. Bueno, y desde otro punto del Palacio Municipal se encuentra mi compañera Franci. Franci, adelante. Hola, abro comillas, yo diría que Constance de Zipaquirá fue bautizada a la República, cierro comillas. Este es el mensaje que nos dejó Alberto Lleras Camargo, plasmado aquí en el Palacio Municipal. Este magazine está lleno de historias maravillosas. Entre noticias, crónicas y entrevistas conoceremos a los personajes más importantes de Zipaquirá. Nos encontramos en el Centro Cultural de Zipaquirá, donde conoceremos la importancia de la literatura del municipio. Zipaquirá ha sido cuna de personajes que han dejado huellas indelebles en la historia, no solo de Colombia, sino del mundo. En el campo literario, este municipio tiene hijos ilustres, como lo explica Luis Muñoz, escritor que ha investigado acerca de estos protagonistas consagrados a las letras. Bueno, yo creo que hay muchísimas historias. Este colegio, para la época del escritor García Márquez, cuando llega a terminar el bachillerato, porque aquí está desde el año 43 hasta el 46 en que se gradúa, tiene mucha importancia en su formación literaria, pero además hay que tener en cuenta otros aspectos en la formación de García Márquez, y es que en esa época el rector de este colegio era un poeta del piedracielismo, el movimiento poético que tuvo gran importancia en Colombia en los años 40, que era comandado, digámoslo así, por el poeta Eduardo Carranza, del cual hacían parte Gerardo Valencia, Jorge Rojas, y aquí en Zipaquirá venían a hacer tertulias, a hacer reuniones, y considero que también a eso se debe la importancia de la literatura en ese momento en el municipio. En este sitio se formó Gabriel García Márquez, pero en el municipio se inspiraron escritores nacionales e internacionales. Hay una importante tradición literaria en Zipaquirá. En Belisario Peña, esa profunda religiosidad que mostró incluso a través de su poesía. En Santiago Pérez, el ser consecuente en sus ideas, en sus ideales, en esa dignidad del hombre hasta el final. En Roberto Magdual, esa mística, ese apostolado de un gran educador. En Eduardo Castillo, la importancia de ser un gran autodidacta, que sí se puede. En Germán Castro Caicedo, atrapar un lector del principio hasta el fin. En Gustavo Castro Caicedo creo investigar esa capacidad investigativa y ser constante a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar. En la actualidad se está viendo la época de la convergencia tecnológica y Muñoz resalta la necesidad de que estas nuevas generaciones se adapten a estas herramientas para sacar el mayor provecho en pro de mantenimiento de los talentos que han visto al nacer esta tierra. La tecnología no hay que verla en este momento como una enemiga de libros ni de la literatura, sino más bien como una aliada, porque lo es. Creo que un buen uso de los computadores, de las redes, de la internet, de todo esto, hace que estos sean unos buenos aliados y sea una herramienta fundamental para la promoción y para la motivación de los niños y de los jóvenes principalmente hacia la literatura. Es importante resaltar la importancia de los libros para seguir siendo portadores de promesas literarias. Como vimos en Zipaquirá, han nacido grandes escritores. Esta es una invitación para que todas podamos escribir. Informó María Torres y en la cámara Daisy Rincón. Interesante nota la que acabamos de ver. Ahora me encuentro en el Salón del Consejo, uno de los salones mejores decorados de Colombia. Pero ahora les voy a contar que nuestro equipo periodístico se trasladó hacia la Academia de Historia de Cundinamarca y allí nos tienen una entrevista muy interesante. Adelante.
Un saludo para todos los que nos ven. Estamos en la Academia de Historia de Cundinamarca. Nos encontramos con Ernesto Campos, director de la Academia de Historia de Cundinamarca. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los 5 personajes más representativos de la historia de Zipaquirá? Bueno, si me pregunta de 5 personajes principales, podemos ubicar en primer lugar a Santiago Pérez, porque fue un zipaquireño que llegó a la presidencia de la República en 1874 a 1876, durante la época de los Estados Unidos de Colombia. Entonces creo que es el personaje zipaquireño más importante y más relevante en la historia de Zipaquirá. Desde luego por haber sido presidente de la República, literato y todo el tema que ejerció durante la época de los Estados Unidos de Colombia, y desde luego por todos los momentos que vivió en su mandato presidencial. Le vuelvo y le repito, la parte de la literatura, destacado desde niño en Zipaquirá. Eduardo Castillo también fue otro literato muy importante de Zipaquirá. En muchos lugares se confunde como si hubiera nacido en Bogotá, pero fue uno de los personajes más importantes de los poetas de la generación del centenario, tanto así que el Ministerio de Educación le publicó varios libros ya después de fallecido en los años 50. Roberto María Tisnés creo que es uno de los historiadores más importantes de Zipaquirá, aunque no es zipaquireño. Él vino aquí a vivir muy joven en el seminario de los padres claretianos y escribió uno de los libros más importantes de Zipaquirá. Incluso le podría decir que Luis Orjuela también es uno de los personajes más importantes de Zipaquirá, que es el historiador máximo zipaquireño. ¿Cuál es el legado que dejaron estos personajes en Zipaquirá? Muy importante porque la pregunta ¿por qué? Porque si ustedes investigan el municipio de Zipaquirá a partir de 1850, 1860 y sobre todo en el siglo XX, consolidó su título de capital histórica y cultural de Cundinamarca. ¿Por qué Zipaquirá es la capital histórica y cultural de Cundinamarca? Precisamente porque pues, en nuestra tierra nacieron esos personajes que se destacaron en la política, en la literatura, en la historia. Hace muchos años, si ustedes leen, se hablaba que Bogotá era la Atenas suramericana, y entonces en Cundinamarca Zipaquirá es la capital histórica y cultural por ese legado que nos han dejado esos personajes y por la misma historia que se ha concebido en nuestro municipio. En la parte musical, ¿qué personajes han dejado huella en Zipaquirá? En la parte musical pues tenemos a Guillermo Quevedo Sornosa, que creo que es uno de los músicos más importantes del país. Es un tema ya muy bien estudiado y muy bien tratado, y desde luego sus antepasados también. Tanto así que hace un año en la Feria del Libro vi que la Universidad Nacional publicó un libro sobre el abuelo Guillermo Quevedo Sornosa. Se hizo un trabajo muy importante de recuperación de todo este material de música de la familia Quevedo Sornosa. ¿Qué mensaje le darías al mundo para que conocieran más sobre la historia de Zipaquirá? Yo creo que el mensaje es que tenemos que rescatar nuestra identidad. ¿De qué manera? Investigando, creando más entidades culturales. Yo lo dije hace unos meses en una sesión que tuvimos aquí en esta casa de la Academia de Historia de Cundinamarca, que debemos volver al tema de investigar sobre Zipaquirá para rescatar nuestra identidad. Gracias por acompañarnos. Les informó María Angarita, y en cámara Daisy Rincón y Alejandra Molina. El Zipa era el gobernador del pueblo, quien estaba casado con Kira, de allí el nombre de la ciudad. En 1536 regía la población de alrededor de 1.200 personas que vivían aproximadamente 200 metros más arriba respecto al sitio que hoy ocupa la ciudad. Guillermo Quevedo Sornosa nació en 1886 y fue músico destacado. El himno municipal de Zipaquirá es una composición de él. Guillermo Quevedo murió en 1964. Nuestra Señora del Rosario del Guasá, que significa agua sal, es conocida también como la Virgen Morenita, en homenaje al segundo apellido de su inspirador, Daniel Rodríguez Moreno, un devoto minero que en 1920 moldeó la Virgen Morena, chiquita, de cara tiznada, luz espiritual que ilumina la caverna y el alma de los mineros. Al lado de Santiago Pérez, el único presidente zipaquireño de Colombia, le damos paso a nuestra siguiente nota. Hola, un cordial saludo. Nos encontramos en la Casa Museo Guillermo Quevedo Sornosa, que fue construida por el ingeniero escocés Alejandro McDowell. Las mujeres zipaquireñas han desempeñado un papel fundamental en la historia de la ciudad y del país.
Zoraida Chávez, directora de la Casa Museo Quevedo Sornosa, cuenta por qué las mujeres de la ciudad salinera han sido protagonistas. La mujer zipaquireña ha estado presente en todos los aspectos, en el papel que le ha correspondido como apoyo en cada uno de los aspectos en Colombia, en la parte cultural, en la parte artística, en la parte histórica. Ha sido un apoyo y un complemento para muchas de las obras que se han realizado en la parte política, en la parte cultural, en la parte de investigaciones. Sin embargo, hay mujeres zipaquireñas quienes hicieron aportes a la cultura, las artes, la educación, entre otros campos, y es por eso que siempre serán recordadas. Hay mujeres destacadas, empezando por las mujeres que participaron en el periodo de la independencia. Y ahí tenemos la más importante. A mí me parece que es la figura zipaquireña, mujer más importante, que es Bárbara Forero. La importancia de Bárbara es que apoyan a Pedro Fermín, crean una red de partidarios de la independencia, la gran mayoría jóvenes en las que se involucran muchas mujeres. Y Bárbara después, ya cuando los patriotas logran ganar, está de nuevo en Zipaquirá y termina su vida siendo educadora en una pequeña escuela o colegio que ella misma dirige. Bueno, hay una persona ya medio siglo después que también me parece que vale la pena que se recupere su nombre y su imagen. Ella sí es ya muy local. De todas maneras, jugó un papel importante en el terreno de la cultura. Era una muchacha muy joven, de unos 17, 18 años, cuando inició la conformación del que fue quizás el primer grupo de teatro que hubo en Zipaquirá. Ella era una apasionada por el teatro y toda su vida la dedicó a promover el teatro. Esta muchacha, que se llamaba Tomasa Mateus, fue la animadora principal de por lo menos 3 generaciones. Tengo que hablar principalmente de una que se llama Conchita Quevedo Sornosa, por ser esta su casa. Ella fue una de las grandes gestoras de la parte cultural en la ciudad de Zipaquirá, proyectándola al departamento, a Bogotá en la época, lo proyectó mucho, acompañando siempre a su hermano Guillermo Quevedo Sornosa. En esta casa funcionó una escuela musical pues a cargo de ella. Tenemos el colectivo de profesoras que trabajaron mucho por la educación de Zipaquirá, como Lolita Pinzón de Ramírez, Julia de Chavarro, Anita Forero de López, Sara de Rey. La herencia que han dejado estas mujeres se sustenta en el valor, la vocación y los valores por una ciudad en la que creyeron, y quienes han nacido en estas tierras llevan como banderas que conservarán por el resto de sus días para seguir engrosando las gestas históricas que solo ellas, luchadoras incansables, pueden hacer realidad. La mujer zipaquireña se ha destacado en la historia de nuestro país, en áreas como educación, artes, economía, política y entre otras. Les informó Alejandra Molina y en cámara Daisy Rincón. Nos encontramos en la Casa Cultural Arturo Wagner, construida en 1962 y constituida como la primera casa en el departamento y la segunda a nivel nacional. Y en este lugar de historia le damos paso a nuestra crónica que nuestro equipo realizó. Me encuentro en el taller del maestro Jaime Rojas, donde podemos presenciar 3 de sus obras. La primera es la calle Tercera, o también conocida como Campo Alegre, donde se reconocía por ser muy bulliciosa. La segunda es el parque principal, donde podemos presenciar la alcaldía en el siglo XVIII. La tercera es la Capilla de los Dolores, yendo vía la Concepción. En tierras zipaquireñas han nacido grandes artistas, y Jaime Rojas Prieto es un digno ejemplo de eso. Un hijo de estas tierras de 53 años, quien inició su recorrido en las artes desde pequeño. Estaban estudiando en una escuela aquí en Zipaquirá, en la escuela de Julio Caro. Pues yo veía que tenía cierta actitud hacia el dibujo,
Afortunadamente tuvimos un profesor muy bueno en ese entonces que nos inculcó mucho el dibujo. De ahí pues pasé al Instituto Técnico Industrial, donde también debido al dibujo técnico pues me apasionó mucho. Don Tito, padre de Jaime, recuerda que su familia tiene en las venas el arte y que su hijo lleva esa sensibilidad y dedicación también en lo personal. Muy formal, muy cariñoso, muy hogareño también, quiere mucho a su familia. Por medio de sus obras resalta la ciudad, utilizando diferentes técnicas por las que ha pasado en su vida. Yo inicié con el dibujo, con la pintura, trabajar los ejercicios de luz, sombra. Luego incursioné un poco en el óleo, que es donde actualmente estoy trabajando. También he hecho mucha técnica mixta, he trabajado la pastel también. En fin, pero actualmente me identifico más con la pintura al óleo sobre lienzo, sobre cualquier superficie. Flor del Carmen, esposa de Jaime, también ha sido un bastión en los 25 años que lleva compartiendo la vida y resalta la dedicación y pasión con la que realiza sus pinturas. Él, a medida que va pasando el tiempo, va aflorando cosas bonitas, su creatividad va haciendo cada día mejor, el colorido de sus cuadros, ¿sí? Va como que en él va, el estado de ánimo de él los plasma en sus cuadros. La admiración y respeto se demuestra cuando se le pregunta por el trabajo de Jaime, exaltando la labor pedagógica que ha hecho. Personalmente, yo como esposa digo que Zipaquirá tiene un maestro excelente, ¿sí? No porque ya sea la esposa, sino que en realidad es un gran maestro. La vida dedicada a una Zipaquirá por medio de su labor fue lo que lo hizo acreedor en 2003 de la Orden al Mérito Artístico y Cultural y por dejar un legado a las generaciones venideras. Zipaquirá es mi tierra, Zipaquirá es mi gente, Zipaquirá prácticamente donde conviví mi niñez, donde actualmente vivo. Zipaquirá para mí lo es todo porque realmente aquí fue donde prácticamente me formé. Este es un homenaje a un hombre que como muchos zipaquireños trabajan día a día y que lo más importante es lo que deja impregnado en las personas que lo rodean. Y otra de los aportes más importantes que el maestro me dio fue la oportunidad de estar en la Escuela de Artes Plásticas 1 y otra cosa de las pinturas que es la parte de plasmar técnicas diferentes. Me ha enseñado a ser puntual. Me ha enseñado a desenvolverme en la pintura, porque si uno empieza desde cero y uno ya se ve, y uno se aterra de los aportes que él le da, porque yo empecé de cero. El mayor concepto que tengo de él es que es una persona totalmente cálida, es una persona con la cual se puede hablar con mucha confianza. Desde la Capilla de los Dolores, un lugar que ha inspirado al maestro Jaime Rojas, me despido. Esta fue la crónica de hoy. Les informó María Angarita. Continuamos aquí en su magazine Viaje en el Tiempo. A mi derecha podemos encontrar la Biblioteca Parmenio Cárdenas. Ahora le damos paso a la nota del Colegio Liceo Integrado de Zipaquirá. Cordial saludo. En el día de hoy nos encontramos en el Liceo Integrado de Zipaquirá, fundado el 21 de noviembre de 1937. El Liceo Integrado existe desde 1937, uno de los colegios más representativos de Zipaquirá por su historia y cantidad de jóvenes egresados. Aunque inicialmente fue un colegio femenino y ha cambiado de nombre en varias oportunidades, mantiene la esencia, como explica el actual rector Enar Alonso. El Liceo Integrado de Zipaquirá es una institución de carácter oficial. Fue iniciado sus ejercicio académico en el año 1937 como Escuela Municipal Femenina de Zipaquirá. Posteriormente fue el Liceo Nacional Femenino y hoy es el Liceo Integrado de Zipaquirá debido a que tiene la unión de dos escuelas que es Gabriela Mistral y Santa Isabel.
Uno de los estudiantes destacados del Liceo Integrado es Andrés Céspedes, quien tuvo uno de los más altos puntajes en el examen Saber 11. Él es uno de los muchos estudiantes que reflejan la calidad educativa de la institución. Pues mi proyección ahora mismo es estudiar Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia. Ya tengo un cupo en esa universidad y quiero también, más a futuro, ya después de tener mi carrera, ayudar a todo Colombia, ayudar a las personas y tratar de hacer que este sea un país mejor. La institución lleva 75 años de historia basándose en la construcción de la calidad humana. Durante el 2013 se han venido adelantando varias alianzas con instituciones de educación superior con el objetivo de articular la formación secundaria con la profesional y poder contribuir a la excelencia de los estudiantes. Hemos ya establecido un acuerdo de articulación de la educación media con la universidad, principalmente con la Fundación Universitaria de Cafán, con el propósito de que los estudiantes a partir del año entrante inicien unas carreras universitarias y muy dirigidas al tema del turismo. Vamos a iniciar con 2 carreras de formación, una es un tecnólogo en gestión gastronómica y una carrera profesional en administración de empresas turísticas y hoteleras. El Liceo Integrado tiene muchos retos para los próximos años y los estudiantes que continúan albergando estas aulas seguirán dejando en alto el nombre de una institución que ha dejado un gran legado en Zipaquirá a través de los años. Liceo, formando en valores cívicos y ciudadanos. Les informó Alejandra Gaitán y en cámara Daisy Rincón. Bueno, interesante nota la que acabamos de ver. Y ahora les cuento que aquí en la Casa de los Virreyes fueron hallados unos muebles viejos que pertenecían a los virreyes. Estos fueron donados al Museo Colonial de Arte. Bueno, ¿y qué les parece si ahora los invito a que vean la encuesta? Adelante. Un cordial saludo. Me encuentro en la Plaza de los Mártires Zipaquireños, que fue construida en el año 2010. Se caracteriza por el obelisco que fue erigido con ocasión de la creación del departamento de Quesada. ¿Qué personaje emblemático recuerda en la historia de Zipaquirá? Gabriel García Márquez. De pronto los alcaldes, ¿no? Serían los más emblemáticos aquí por las obras que han hecho. Pues al cacique Zipa y a la etnia aquí eran los fundadores del pueblo, a Zapata. ¿Qué personaje emblemático recuerda en la historia de Zipaquirá? Los mártires zipaquireños. Que yo recuerde un personaje, un alcalde Mora. A Simón Bolívar. No sé. No. La verdad, me corcha. Gracias. Vemos que los ciudadanos reconocen muchos personajes emblemáticos, pero no todos zipaquireños. Extiendo una invitación para que sigan conociendo sobre los personajes que un día ayudaron a Zipaquirá. Les informó Daisy Rincón y en cámara María Angarita. Bueno, y lastimosamente el tiempo se nos está acabando, pero ya para despedirnos nos encontramos en la Casa de los Virreyes, lugar donde vivió la hija de Antonio Nariño y donde descansaron los restos fúnebres del general. Esto ocurrió entre 1848 y 1859. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí en su magazine Viaje en el Tiempo. Este proyecto fue realizado por los estudiantes del Liceo Integrado de Zipaquirá. Gracias, chao. En el día de hoy, saludos. Definitivamente las mujeres de Zipaquirá han hecho historia con... Un saludo para todos los que nos ven. Estamos... Tranquila, no te preocupes, eso siempre pasa. Para de volver. Un cordial saludo. Me encuentro en la Plaza de los Mártires Zipaquireños, que fue construida en el 2010. Se caracteriza por...
Se caracteriza. Un cordial saludo. Me encuentro en la Plaza de los Mártires Zipaquireños, que fue creada en el 2010. Hola, barré, sí. Ay, no. Interesante nota la que acabamos de ver. Bueno, y les cuento que aquí en la Casa de los Virreyes fueron allá y... Perdón, esperen. Este magazine está lleno de cosas maravillosas, como entrevistas, noticias, crónicas, de historias maravillosas. Nos encontraremos en... Nos encontramos en el Centro Cultural de Zipaquirá. Nos encontramos...